Muy buenos amigos, estamos aquí en la ronda 3 de Grenke Chess Classic, en la que, destaca la derrota de Magnus Carlsen contra uno de los jugadores menos duros del torneo, como es Naidist, y también la derrota de Aronian contra Caruana, y una muy bonita victoria de Michael Adams contra el jugador más débil del torneo, que es Baramitse. Vamos a ver un poquito tanto la partida de Magnus Carlsen como la de Michael Adams, porque la verdad que es espectacular. Vamos a comenzar por la partida Naiditz con blancas, Magnus Carlsen con negras. Naiditz decidió jugar E4 y Magnus Carlsen sorprendió con la defensa moderna. Estas son las primeras jugadas, bien conocidas. Aquí se juega A6 para jugar B5 en algún momento, seguido de B4. Y sacar el alfil a veces por B7 y caballo D7. Esta es la razón por la que Naiditz juega A4. Y ambos prosiguen con su desarrollo. Y aquí sorprende bastante cómo Magnus Carlsen decide arriesgar. Primero jugando E5. Naiditz no quiere simplificar y cambiar damas y decide jugar E5 para mantener la presión en el flanco de rey con su dama. Rápido, juega C6, la ruptura Carlsen. Naiditz desarrolla y aquí viene la decisión del campeón del mundo, que es cambiar peones en D5 para posteriormente hacer un sacrificio que el blanco acepta y nos quedamos en esta posición. Una posición interesante de evaluar. Pero yo creo que aquí Magnus Carlsen, ha jugado como el torneo anterior, que va por la victoria. Ha cambiado un poquito el estilo de juego y no ha decidido dejar de jugar tantos finales e ir a por la victoria desde el principio. Y esta es otra muestra más de ello. Bien, hoy no ha tenido un buen desenlace, ya que ha sacrificado pieza por unos peones centrales muy fuertes y la situación del blanco con el rey en el centro, pero no ha logrado explotarlo finalmente, como vamos a ver. Vamos a pasar la partida bastante rápida. Naiditz sigue desarrollando, pone sus piezas en el centro y Magnus Carlsen expande con sus peones también en el centro. La verdad que los peones centrales dan bastante miedo y como Naiditz no se logra enrocar o poner a salvo su rey, va a sufrir y mucho. Toca la dama, que va a B6 y a la vez toca en B2. Lo cual ahora Naiditz hace una jugada también espectacular, alfil H3, con la que el negro no puede capturar en E4 porque el caballo de G4 queda colgando. Así que decide defenderlo y ahora Naiditz cambia una pieza, lo cual siempre es bueno cuando se tiene material de más y cuando uno se quiere defender. Bien, es cierto que Carlsen consigue capturar otro peón, pero a cambio de que Naiditz coja la columna B y pueda entrar en B7. Este tipo de capturas en B2 con la dama siempre son peligrosos porque te juegan torre B1 y te entran en séptima recuperando el peón. Pero aquí Magnus Carlsen está decidido a ir a por la victoria y va a arriesgar. Como vemos, el material es 2 peones por una pieza. Vamos a ver, tras una serie de escaramuzas, como ambos intentan mejorar sus piezas y se va a llegar a una simplificación en la que Magnus Carlsen se come un peón más, pero el blanco está contento porque consigue eliminar las damas del tablero y ahora el peligro contra su rey es mucho menor. Cambia más piezas y decide hacer caballo por. Una jugada muy interesante, ya que si ahora captura Magnus Carlsen, tiene la jugada alfil E6, clavando la torre de su enemigo, y además amenaza torre B7 en cualquier momento. Con lo cual es una jugada muy peligrosa. Recupera un peón y vuelve con su caballo. Magnus come el peón de C2 y esto tiene pinta de que se va a llegar a un final
si consiguen cambiar torres, en la que la pieza va a tener que enfrentarse a una serie de peones unidos. Además, Knights simplemente hace movimientos defensivos, reagrupa sus piezas, y Carlsen tiene las torres muy bien colocadas y corre peligro de que meta la segunda torre en séptima y ejerza una fuerte presión sobre el punto F2. Tras una serie de escaramuzas más, se llega a una posición en la que se cambia una torre, y Magnus confía que sus peones del flanco de rey van a ser suficientes para tener compensación, incluso para ganar la partida. Aquí la partida podría caer por cualquiera de los dos bandos. Empieza a avanzar sus peones en el flanco de rey, Magnus Carlsen, la idea que hemos comentado anteriormente, y como vemos el peón de H avanza inexorablemente hacia la coronación. En el caso de que el blanco sea capaz de detener estos peones, va a ganar la partida. De no ser así, ganará el negro. Pone un caballo bloqueando el peón de H3 y defiende la casilla F2. Y simplemente se limita un poquito a esperar qué hace Magnus Carlsen, que, como es el campeón del mundo, va a decidir arriesgar avanzando sus peones en el flanco de rey. ¿A cambio de qué? Pues de dejarse otro peón en A5. Magnus Carlsen confía en su posición, en sus peones, que como vemos son bastante temibles, y más estando el rey en H1. Ahora mismo un movimiento G3, por ejemplo, puede ser bastante interesante, pero Knights se defiende muy bien. ¿Cómo lo hace? Cambiando el alfil de E5, pese a que esto provoque unir los peones en el flanco de rey de Magnus Carlsen, que tiene 4 contra 1, pero confía en su peón aislado de A, que junto con la fuerte defensa del alfil puede ser inexpugnable y le puede dar la victoria. Además, un alfil en C6 va a cubrir la casilla de coronación, va a defender el peón de A4 y a la vez va a cubrir toda esta diagonal muy importante para defender los peones de Magnus Carlsen. Tras una serie de jugadas, vemos cómo apoya con la torre su peón pasado. Carlsen quiere capturar el peón de F2 y Knights le deja. Simplemente lo que intenta es mantener su rey en H1 o H2 y con el alfil limitar la acción de la torre negra y evitar la coronación. Carlsen avanza a G3 con la amenaza de, si no hubiera alfil en B5, mate en F1, y a la vez buscando un avance de sus peones. Por ejemplo, un posible F3 también sería muy interesante. Sin embargo, Knights avanza, Carlsen amenaza mate en D1 y Knights lo tapa con torre A1. Y aquí, tras mucho pensar, Magnus Carlsen decide abandonar, porque no ve la manera de hacer daño con sus peones en el flanco de rey sin que antes corone Knights, que está a un movimiento de coronar, y por la octava fila haga mucho daño al rey rival sin que llegue a tiempo el negro de provocar una red de mate o coronación. Por ejemplo, en el caso de G2, simplemente rey H2 y la partida está terminada. Al igual ocurriría con H2, simplemente coronar y no hay nada que hacer, o con F3, coronar, y a cualquier movimiento la dama actúa sobre el rey enemigo y acaba ganando la partida. Así que una partida muy interesante en la que Magnus Carlsen ha arriesgado mucho, y bueno, en esta ocasión no le ha salido bien, y no es la primera vez que ya le gana Knights. En teoría, el segundo jugador más débil del torneo con 2700 de elo. Y ahora vamos a ver rápidamente la partida de Michael Adams contra el jugador más débil del torneo, que es Baramitse. Con blancas, Michael Adams, que va a plantear una apertura española. Esta apertura de la que no hemos hablado mucho en el canal y no he jugado muchas partidas rápidas, pero voy a empezar a hacer hincapié en ella, ya que es una de las más utilizadas. Y el propio Bobby Fischer era su apertura favorita.
juega A6, la variante típica contra la Ruy López, retira el alfil y decide jugar la variante de enroque. Ante lo cual Baramidze juega alfil E7 y una variante muy de moda ahora D3, defendiendo el peón D4 para posteriormente poder desarrollarse, por ejemplo con C3 y hacer la maniobra típica de torre 1 y caballo D2. Muchas veces para traer el caballo a F1 y desde F1 ir a G3 o a E3. Otras veces simplemente si captura, el negro va a capturar de peón y refuerza esa casilla con el caballo, como ocurre en la partida. El negro decide seguir desarrollándose y otro golpe típico de la apertura española, A4, para intentar romper en el flanco de dama de nuestro rival y dejar un peón muy débil en B5. Sigue desarrollándose Baramidze con alfil C5 intentando amenazar un caballo G4 y tocar el punto F2 del blanco, pero de momento lo defiende con dama E2 y juega H3 para evitar precisamente cualquier tipo de salto a G4 tanto del caballo como del alfil y evitar la clavada. Así que ahora el caballo se quiere dirigir a F4, pero tras el movimiento típico de caballo que hemos comentado, el alfil va a cubrir esta casilla. Sigue avanzando Baramidze con dama F6, quiere presionar, quiere traer sus torres al centro, pero sin embargo esto va a ser un error y va a provocar una leve encerrona, digamos, de su dama. Se va a encerrar la dama. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver a continuación con caballo de E7. Caballo de E7, una jugada que encierra a la dama rival y primero, bueno, decir que en vez de caballo de 7, una jugada como B4 habría sido muy interesante. Pero sin embargo, caballo de 7 sigue con la captura y esta secuencia magnífica. Sacrifica la torre Michael Adams, que es un jugador muy táctico, por el alfil de A7. El negro no tiene más que capturar de nuevo y aquí viene la jugada alfil G5, que deja como única jugada al negro dama G6. Y mirad qué combinación más bonita. Dama E3 tocando la torre de E7, pero a la vez está amenazando caballo H4, capturando la dama enemiga, que como veis no tiene ninguna casilla de escape. Por eso caballo H4 capturaría la dama rival. Y a la vez tocamos la torre, por lo tanto no puede evitar todas estas amenazas Baramidze y juega F6 para hacer un hueco a su dama y Michael Adams simplemente recaptura la torre y el negro captura en G5. Ahora un movimiento fácil, por ejemplo, sería dama por C7, pero otro que también gana es caballo por E5, que es el que hace Michael Adams. Baramidze intenta tocar el caballo y a la vez el punto F2, por lo tanto vuelve a G4, captura y captura, y aquí el punto F2, como veis, está cubierto también con la dama y ahora está tocando el caballo de H5, que tiene que mover, captura un peón más Michael Adams, como veis ya tiene ventaja material de 2 peones y simplemente si consigue defender el punto F2 va a ganar la partida. Decide hacer caballo por G2 como último intento desesperado para intentar sacar algo. Captura Michael Adams y tras caballo G6 lo que pretende es traer un caballo a F4 que pueda dar algún susto, seguido de dama H6. Por lo tanto aquí trae su caballo Michael Adams para hacerse un hueco a su rey y trae el rey a H1. Por lo tanto ahora ya la amenaza dama H6 no es tan peligrosa. Quiere quemar un último cartucho intentando entrar en F2, pero con dama E3 permite capturar el peón Michael Adams al negro, pero rey G2 vuelve a amenazar el caballo y como vemos no tiene casilla de escape. Último intento por parte del negro tocando el alfil blanco, pero con este jaque el rey negro va a tener
que es retirarse, y tras caballo F6 tocamos la dama y a la vez capturamos el caballo de F2. Por lo tanto, en esta posición el negro decide abandonar. Así que una partida muy bonita por parte de Michael Adams, y en la que podemos ver la potencia de la apertura española. Así que nada, espero que os haya gustado esta tercera ronda de Grenke. Y nada, nos vemos en una próxima ronda. Sigo recordándoos que me enviéis vuestras partidas lentas, porque pronto va a iniciarse la sesión de Analizo tu partida, en la que voy a analizar partidas lentas de todos vosotros y a la vez os voy a dar ideas para mejorar o para tener un buen repertorio. Así que nada, nos vemos en la próxima, amigos.